Pensión de viudez y concubinato. El derecho para poder obtener una pensión de viudez. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. Pensión de viudez. La pensión de viudez va a nacer en aquellos casos cuando normalmente una persona pensionada, una persona se pensiona y puede haber varios supuestos, pero hablemos en este caso cuando, debido a una trayectoria laboral por varios años, pues una persona alcanza precisamente, estamos hablando de un promedio de entre 25 y 30 años aproximadamente, digamos que es lo normal, que una persona, debido a esos largos años de trabajo, pues tiene derecho a obtener una pensión por parte del IMSS o por parte del ISSSTE. Normalmente este tipo de seguros, IMSS o ISSSTE, son los que otorgan pensiones. El IMSS va a otorgar pensiones a aquellos trabajadores que prestaron sus servicios normalmente a lo que se conoce como relaciones privadas en empresas, en fábricas. Y el ISSSTE normalmente otorga pensiones a aquellas personas que trabajaron en el servicio público, en el gobierno federal, y son las pensiones pues más comunes. Entonces, una persona se pensiona cuando, debido a una trayectoria laboral por varios años, pues alcanza ese número de años para poder obtener una pensión. Deja de laborar y va a recibir una pensión mensual, más o menos, o periódicamente. Entonces, cuando la persona pensionada fallece, esa pensión se puede transmitir o se le puede pasar a su cónyuge, a su esposo, a su esposa. Pero cuando hablamos de esposo o esposa, es porque estaba unido en matrimonio civil, casado por el civil con alguna persona. Digamos que ese es el supuesto general, debería de ser lo más común. Sin embargo, hay muchos casos, muchos supuestos en que la persona pensionada no estaba casado o casada por el civil, y cuando la persona que se presenta para ver lo de la pensión de viudez, cuando le solicitan su acta de matrimonio, pues menciona que no la tiene, pero que era su esposo o su esposa, que únicamente estaban casados por estadística. En la mayoría de las ocasiones normalmente dicen que estaban casados por la iglesia. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal, ese no es un matrimonio civil, ese no es un matrimonio, voy a decirlo para que sea entendible el video, reconocido o que tenga validez oficial por las leyes. Entonces, en este tipo de cuestiones, a la persona le mencionan, a la que se presenta para ver lo de la pensión, que debe de acreditar el concubinato. ¿Qué es el concubinato? El concubinato es lo que normalmente se conoce como unión libre. Pero el concubinato, para estar en este tipo de uniones, se deben de cumplir requisitos. Entonces, déjenme hacer la comparación del matrimonio civil, casarse por el civil, y el concubinato, para que sea más entendible los requisitos, cómo se acreditan, dónde se debe de tramitar el juicio de acreditación de concubinato, para que de esta forma entonces la persona pueda tener derecho o a recibir la pensión de viudez. Para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos. Actualmente, y déjenme comentarles que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene su
su propia ley, que se le llama Código Civil para el Distrito Federal, así se llama. El Estado de México tiene su propio Código Civil para el Estado de México, y así sucesivamente cada entidad o cada estado tiene su propio Código Civil. En estos códigos se mencionan cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio civil, para que se autorice. Hasta cierto punto cada uno de estos estados pues puede poner los requisitos que quieran poner. Sin embargo, hay unos que de forma general están en todos. Ser mayor de 18 años, estar solteros al momento de celebrar el matrimonio o libres de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio. Estar soltero implica que una persona, una vez que alcanzó los 18 años, pues en ningún momento ha contraído matrimonio civil. Alcanzó los 18 años, pero tal vez en el momento en que pretenda contraer matrimonio tiene 30 años. En ese lapso de tiempo, en ningún momento ha contraído matrimonio civil, está soltero. Libre de matrimonio es en aquellos casos cuando una persona contrajo un matrimonio civil, su matrimonio no funcionó, se divorció, o sea, llevó los trámites del divorcio, quedó plenamente divorciado, quedó libre de matrimonio. O en aquellos casos cuando de un matrimonio civil, uno de ellos fallece, el otro queda viudo, es un término común que se utiliza, pero quedó libre de matrimonio. Son dos ejemplos que son muy entendibles para mencionar el caso de estar libre de matrimonio. Sin impedimento para contraer matrimonio, uno de ellos es que, como dije hace un momento, no se autoriza el matrimonio civil de una persona que no ha alcanzado los 18 años. Otro impedimento es el parentesco, es decir, los familiares cercanos, y se habla de un parentesco de consanguinidad, es decir, no se va a autorizar el matrimonio civil, por ejemplo, de un abuelo con la nieta, o entre hermanos no se autoriza un matrimonio civil. Otro impedimento para contraer matrimonio es una persona contrajo matrimonio civil, se separó, no se ha divorciado y pretende contraer un nuevo matrimonio civil. Ese es un impedimento para contraer matrimonio. Y el matrimonio civil se celebra ante el oficial del registro civil. También se le conoce como juez del registro civil. En el acto de matrimonio está el del registro civil, que es el funcionario o es el servidor público, como lo quieran ver, autorizado por la ley, está facultado por la ley para autorizar los matrimonios. En el acto de matrimonio, este funcionario se cerciora que las personas que van a celebrar el matrimonio pues sean las personas que llenaron los requisitos, y los cuestiona, es decir, les pregunta si es su deseo o voluntad unirse en matrimonio civil, y debe de externar los contrayentes, que en ese momento así se les conoce, el esposo y la esposa, o ya está permitido el matrimonio civil hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces les pregunta a las personas si es su deseo, si es su voluntad unirse en matrimonio. Él quiere ver eso. Ese funcionario es el facultado entonces, como lo dije en este momento, para revisar que han cumplido los requisitos y para cerciorarse de que es su deseo unirse en matrimonio. Y una vez que autorice el matrimonio, van a firmar el acta. Bueno, se autoriza el matrimonio, firman el acta de matrimonio. Físicamente se va a tener un documento oficial, el acta de matrimonio, pero el matrimonio civil, al ser una unión legal que la autoriza un funcionario del Estado, una persona con esa facultad para permitir los matrimonios, pues entonces se considera válido, es una unión legal. Hacen una unión estas dos personas. El matrimonio civil es una unión legal de dos personas. El matrimonio se entiende que tiene un fin. Tal vez, se supone que en teoría las personas han decidido contraer matrimonio civil porque tienen un sentimiento de afecto. Quieren que esta unión se reconozca,
o tal vez aunque no lo pretendan, pero este tipo de uniones se reconocen, tienen un proyecto de vida, se entiende que las personas que contraen matrimonio civil tienen un proyecto de vida, quieren formar una familia, quieren que su unión se reconozca. Y precisamente por eso los requisitos para el matrimonio civil. Una persona puede demostrar que está unida en matrimonio civil exhibiendo su acta de matrimonio. Una persona o las personas pudieron haber contraído un matrimonio civil, por ejemplo, en Yucatán, en el municipio más alejado, en Quintana Roo, y por cuestiones de trabajo tal vez tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México o a Monterrey. Y en cualquier trámite administrativo que realicen, si ellos mencionan que están casados, que están unidos en matrimonio civil, lo van a demostrar y lo van a acreditar porque van a tener un acta de matrimonio. Cuando se celebra el matrimonio civil, nacen derechos y obligaciones entre los contrayentes, entre el esposo y la esposa, esposos, esposas. Es decir, por ejemplo, hay ocasiones en que, de lo que vamos a hablar más adelante, una persona del matrimonio tiene un buen empleo, tiene un buen trabajo. Cuando una persona está en un empleo, en un trabajo estable, tiene derecho a... uno de sus derechos es que lo inscriban en el Seguro Social, IMSS o ISSSTE, pero a su vez él tiene derecho a inscribir beneficiarios. Cuando acude al seguro, si él dice, quiero dar de alta a mi esposa o a mi esposo, pues en el Seguro Social le van a decir, exhíbenos el acta de matrimonio. Va a exhibir su acta de matrimonio, en el acta de matrimonio menciona quién es su esposo o esposa y dan de alta a esa persona. Una persona, hay ocasiones que de un matrimonio civil tienen alguna discusión, se separan sin divorciarse y a lo mejor alguno de ellos pues no trabajó, no tiene trabajo en ese momento y puede demandar una pensión alimenticia, y el derecho es porque está unido en matrimonio civil. Hay ocasiones que de un matrimonio empiezan a tener una buena, económicamente les va muy bien, empiezan a comprar bienes, casas, y alguno de ellos fallece. ¿Han escuchado de los bienes mancomunados? Así se le conoce normalmente, lo correcto es decir sociedad conyugal. Esto quiere decir que las personas cuando contraen matrimonio civil, si el matrimonio lo realizan o lo celebran por sociedad conyugal o bienes mancomunados, quiere decir que todo lo que vayan comprando durante la vigencia del matrimonio les va a corresponder a ambos por partes iguales. Entonces, cuando de un matrimonio civil en sociedad conyugal alguno de ellos fallece, el otro tiene un derecho a un 50% como mínimo, porque dependiendo del lugar en donde vivas, aparte de ese 50% puede obtener un porcentaje más de la parte proporcional que le corresponda a la otra persona. Estos solo son algunos ejemplos que te doy de cuando las personas están unidas en matrimonio civil. Uno, que es una unión legal que se reconoce, que vas a tener un acta de matrimonio y que tú vas a decir yo estoy unido en matrimonio civil y lo vas a acreditar precisamente porque tienes un acta de matrimonio, y las instituciones en donde tú vas a manifestar esto al realizar algún trámite, con que tú exhibas el acta de matrimonio, pues hacen un reconocimiento de esa acta. Entonces, esas son las ventajas, por decirlo de alguna forma, del matrimonio civil. Una unión legal de dos personas, que para poder estar unidos en matrimonio civil llenaron requisitos y el matrimonio lo autorizó el del registro civil, que desde el momento en que celebraron el matrimonio civil, firmaron un acta. Desde ese momento que lo celebraron, físicamente obtuvieron un documento, el acta de matrimonio, y su matrimonio civil se registró en el registro civil. El concubinato o la unión libre, como muchos lo conocen, lo correcto es concubinato, es aquella unión
de dos personas que decidieron o han decidido comportarse como matrimonio civil. La diferencia es que ellos, tal vez porque no lo pensaron, porque no alcanzaron a ver o no se informaron, perdónenme la expresión, no se informaron qué ventajas, por decirlo de alguna forma, era estar unido en matrimonio civil. Simplemente decidieron comportarse como un matrimonio, o incluso muchas ocasiones mencionan que ellos no necesitan ningún documento que diga que están unidos en matrimonio. A ellos los une un sentimiento de afecto, es totalmente válido. O muchas veces le dan más importancia a un matrimonio ceremonial, el que ustedes quieran, que a un matrimonio civil. Totalmente respetable en un primer momento. Sin embargo, existen situaciones que hacen notar entonces que este tipo de uniones sí tienen diferencias en relación con aquellas personas que contrajeron matrimonio civil. Ejemplo, hay ocasiones en que, sin estar unidos en un matrimonio civil, empiezan a vivir juntos, nace un hijo y por cuestiones de trabajo, y tal vez el papá no puede acudir al registro civil. La mamá, con el certificado de alumbramiento, va al registro civil y menciona que quiere registrar al hijo, a la hija, pero no acude el papá porque no pudo ir. No van a registrar al hijo con los apellidos del papá. En el matrimonio civil, sí. Hay ocasiones, como estoy comentando, en que nace un hijo por cuestiones de trabajo, el papá no puede estar físicamente, acude la mamá al registro civil y menciona: vengo a registrar al hijo, aquí está el acta de matrimonio, y existe una presunción entonces de que ese es un hijo nacido dentro de ese matrimonio. Este es únicamente un ejemplo que yo te estoy dando de una desventaja, por ponerle algún nombre, de esas diferencias que pueden existir entre un matrimonio civil y un concubinato, que cuando empiezan este tipo de uniones tal vez no se noten, pero que con el transcurso del tiempo y con los actos que se tengan que realizar, me refiero a trámites administrativos, se empiezan a notar. Hace un momento yo te di el ejemplo de que cuando una persona de un matrimonio civil tiene un buen trabajo, lo inscriben en el seguro, él tiene derecho a inscribir a sus beneficiarios, y si dice que él está unido en matrimonio civil, va a llevar el acta de matrimonio. En el concubinato, el mismo ejemplo: consigue un buen trabajo, lo dan de alta a él en el seguro, al que está trabajando, acude al seguro y menciona que quiere dar de alta a su esposa, y le piden el acta de matrimonio y dice: bueno, es que no estoy casado por el civil, pero es mi esposa, llevo viviendo 1 año, 2 años viviendo con ella, y si no tienen hijos, le van a pedir que acredite el concubinato, que demuestre que ha tenido una convivencia mínimo de 5 años. Cuando tienen hijos sin estar casados por el civil y lo quiere dar de alta en el seguro, bueno, tal vez exista un poquito más de flexibilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones les piden que demuestren que están viviendo juntos. Entonces, para estar en un concubinato, en un verdadero concubinato, y que los derechos y obligaciones de esta unión, que es una unión legal de 2 personas que han decidido vivir juntos, comportarse como un matrimonio, para que tengan los mismos derechos, y bueno, corrijo, para que tengan derechos muy parecidos a un matrimonio civil, se deben de cumplir requisitos. Hace un momento yo te mencioné que para poder contraer matrimonio civil, de forma general, es estar soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Estos mismos requisitos se deben de tener en el concubinato. Es decir, si ellos no quisieron contraer matrimonio civil, es por los motivos que ustedes quieran, pero los requisitos deben de estar ahí, latentes, digamos, para que en cualquier momento, cuando digan contraigan matrimonio civil, lo hagan y no tengan ningún impedimento. ¿Cómo demuestra una persona que está soltera? En los registros civiles, como te dije hace un momento, cuando las personas contraen matrimonio civil, el matrimonio civil se registra.
Bueno, una persona demuestra que está soltero porque no va a aparecer ningún registro de matrimonio. En el registro civil se expiden constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Yo voy al registro civil, pido una constancia de inexistencia de registro de matrimonio y esta constancia debe de arrojar el dato de que no hay ningún matrimonio registrado. Yo demuestro que estoy soltero. ¿Cómo demuestro que estoy libre de matrimonio? Yo te di el ejemplo hace un momento. Pongamos el ejemplo de que hace algunos años me casé por el civil, mi matrimonio no funcionó, pero llevé mi trámite de divorcio, quedé plenamente divorciado. Entonces, cuando yo acuda al registro civil y solicite mis constancias de inexistencia de registro de matrimonio, ese dato va a aparecer de que tengo un matrimonio, pero ese se disolvió. Y suponiendo que no apareciera ese dato, pero si yo llevé un juicio de divorcio y tengo una sentencia de divorcio, con eso yo acredito que estoy libre de matrimonio. El otro ejemplo que te di, que de un matrimonio civil alguno de ellos fallece, pues se va a tener un acta de defunción. Entonces yo acudo al registro civil, solicito una constancia de inexistencia de registro de matrimonio y la constancia aparece que yo tengo un matrimonio registrado. Yo voy a acreditar que estoy libre de matrimonio porque voy a decir, sí, es cierto, ese matrimonio está ahí registrado, pero falleció la persona hace algunos años y aquí está el acta de defunción. ¿Cómo demuestro que no tengo ningún impedimento para contraer matrimonio? Normalmente, en un primer momento, puedo decir, pues yo soy mayor de edad, no tengo impedimento para contraer matrimonio. O te di el ejemplo hace un momento, si yo hace algunos años me casé, me divorcié, quedé plenamente divorciado y después de que me divorcié empecé a vivir con otra persona, yo no tengo ningún impedimento para contraer matrimonio. La persona con la que estoy viviendo no es mi pariente consanguíneo, no es menor de edad y con eso yo puedo decir que no tengo impedimento. Pero aquí hay un dato. Si yo contraje matrimonio civil hace algunos años, me separé sin divorciarme y yo estoy viviendo con otra persona y pretendo contraer matrimonio con esta persona, sí tengo un impedimento para contraer matrimonio. Entonces, hablando de concubinato, ya no se está formando, ya no se están llenando los requisitos para estar en un concubinato. Para estar en un verdadero concubinato se deben de cumplir esos requisitos para que nazcan derechos, que se reconozcan derechos como si fuera un matrimonio civil. Este es un comentario nada más, son las reglas, digamos, que hasta este momento están escritas. Si bien es cierto que por medio de algunos juicios se pueden hacer valer algunos derechos, y me refiero al concubinato para que tengan los mismos derechos o para que se alcancen derechos y obligaciones parecidos al matrimonio, sin embargo, se tienen que hacer, a diferencia del matrimonio civil, que en muchos casos, en muchos supuestos de lo que vamos a platicar en este momento, el hecho de haber celebrado matrimonio civil y tener un acta tuvo sus ventajas, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el concubinato, si se cumplen todos estos requisitos, se está formando un concubinato. Falta un requisito más. Si tú vives en la Ciudad de México, el Código Civil para el Distrito Federal, Ciudad de México, menciona que para que se reconozca que se formó un concubinato, las personas que están viviendo en este tipo de uniones, mínimo, deben de tener una convivencia de 2 años, obviamente un poco más. En otros lugares, como Jalisco, son 3 años. Es decir, yo estoy viviendo con alguien, a lo mejor no tenemos hijos, yo estoy viviendo con alguien. Si yo estoy viviendo en la Ciudad de México, pero si no llego a esos 2 años, pues entonces no se ha formado completamente los requisitos del concubinato. Si yo estoy en un lugar donde me piden 3 años y no llego a esos 3 años, todavía no se está completando todos esos requisitos. En el Estado de México es 1 año. Dependiendo entonces del lugar en donde tú vivas, es el tiempo que está establecido en la ley para decir que si ya cumpliste todos los requisitos, estás en un concubinato.
Imagínate, bueno, entonces de que yo soy soltero, yo y mi pareja estamos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y físicamente estamos viviendo en la Ciudad de México. Y hoy cumplimos los 2 años. Entre ella y yo podemos decir, oye, ya cumplimos los requisitos del concubinato, ya estamos en un concubinato, pero nadie va a llegar a entregarme, a darnos un documento oficial para decirnos que estamos en un concubinato y que nuestra unión se reconoce. No va a haber ningún documento en los concubinatos. Hace algunos años en la Ciudad de México hubo algunos cambios, algunas modificaciones, y se estableció que las personas que estaban en concubinato podían o pueden acudir al registro civil a solicitar un acta de concubinato. Pero aquí viene una cuestión. Si tú cumples los requisitos del concubinato, que son los parecidos al matrimonio civil, y si ya te diste cuenta que contraer matrimonio civil pues tiene sus ventajas, por decirlo de alguna forma, muchas veces las personas no quieren contraer matrimonio civil, les hacen ver que cumplen los requisitos. ¿Por qué no contraen matrimonio civil y no quieren? Por los motivos que ustedes quieran. Entonces, en la Ciudad de México se puede obtener un acta de concubinato. Sin embargo, aquí está, independientemente de que la diferencia está en el nombre, los derechos y obligaciones también, en los derechos y obligaciones también hay diferencias. Acta de matrimonio, acta de concubinato. En el matrimonio civil se deben de cumplir requisitos y autorizarlo el del registro civil. Previo que se cerciore de que los contrayentes llenaron los requisitos, autoriza el matrimonio civil. En el concubinato es, bueno, vinieron las personas, me entregaron estos requisitos, medio hicimos ahí un trámite y estas personas dijeron que estaban viviendo juntos, nos vinieron a decir que estaban viviendo juntos, a manifestar, y dicen que son concubinos, así como lo estoy diciendo, dicen o dan a entender que dicen que son concubinos. Las diferencias son muy grandes. Entonces, eso es en aquellos casos cuando las personas se enteran de que pueden hacer este tipo de trámites. En muchas ocasiones no lo hacen. En muchas ocasiones pueden tener hijos de estas uniones, incluso son uniones de 20, 25 años, sin contraer matrimonio civil, incluso tienen hijos. Y se pudiera pensar que entonces con el acta de nacimiento de los hijos se puede demostrar, se puede acreditar que se está en un verdadero concubinato. No, no es suficiente con esto. Entonces, para estar en un concubinato se deben de cumplir y llenar requisitos, y si no se cumplen, no se están en un verdadero concubinato. Entonces este tipo de uniones no puede tener o no alcanza los mismos derechos y obligaciones del matrimonio civil. Y volvamos entonces a una persona pensionada por el seguro, IMSS o ISSSTE, fallece. Si esta persona estaba unida en matrimonio civil, le basta a la persona, su esposo, su esposa, estamos hablando de matrimonio civil, presentarse en el seguro con el acta de matrimonio, el acta de defunción, para acreditar que él es el esposo o la esposa, que la persona pensionada falleció, para que relativamente sea fácil empezar con los trámites de la pensión de viudez, y en el futuro, me refiero a lo previo a los trámites, se le otorgue la pensión de viudez. Si la persona pensionada fallece y no estaba unido en matrimonio civil, cuando se presente su esposo o su esposa no estando casado por el civil y menciona que va a haber los trámites de la pensión de viudez, le piden su acta de matrimonio, no la va a tener, y ella les va a decir pues es que su esposo o su esposa, que tiene actas de nacimiento, tuvieron hijos, vivieron juntos, le van a decir que acredite el concubinato. Con los
comentarios que te acabo de hacer hace un momento es, pues ella, por más que les diga que está en un concubinato, que fue su concubino o concubina, pues no tiene ningún documento oficial que acredite esa relación. Entonces, estos requisitos que te acabo de decir los tiene que demostrar, lo tiene que acreditar, y esto se hace ante un juez familiar. Y no es así tan sencillo. A mí me gusta llamarle juicio porque se va a realizar ante un juez. Es por escrito. Este escrito me gusta llamarle demanda para que sea entendible. Se redacta un escrito, lleva sus formalidades este escrito. Te recomiendo que sea a través de un abogado que sepa de este tipo de juicios, en donde en ese escrito, en términos generales, le vas a pedir al juez que reconozca que en vida tú y la persona que falleció estuvieron o formaron un concubinato, que llenaron los requisitos. Se lo vas a pedir, vas a ofrecer pruebas para demostrar esta situación. Yo te comenté hace un momento, ¿cómo acreditas que estás con los requisitos para estar en un concubinato? ¿Cómo acreditas que estás soltero? Porque no va a aparecer ningún registro de un matrimonio tuyo, tanto de la persona que está promoviendo el juicio como de la persona que falleció. ¿Cómo vas a acreditar que estuvieron libres de matrimonio? Porque en las constancias de inexistencia de registro de matrimonio no va a aparecer un matrimonio, o como yo te dije hace un momento, imaginémonos que alguno de ellos tenía celebrado un matrimonio civil pero se divorció, llevó su trámite, su juicio de divorcio, y ahí en las constancias de inexistencia de registro de matrimonio va a aparecer que ese matrimonio se disolvió. O suponiendo que no apareciera, pero se tiene una sentencia de divorcio anterior, posiblemente en las constancias de inexistencia de registro de matrimonio, el otro supuesto, aparezca un matrimonio registrado, pero tú vas a decir, efectivamente aparece ese matrimonio registrado, pero cuando yo empecé a vivir con él, había fallecido la otra persona con el que él estaba unido en matrimonio. Así vas a acreditar entonces que eres soltero, libre de matrimonio. ¿Cómo vas a acreditar que no tuvieron impedimento para contraer matrimonio? En un primer momento se va a manifestar en ese escrito, lleva sus formalidades. Bajo protesta de decir verdad, mencionamos que no estuvimos impedidos para contraer matrimonio, no teníamos ningún grado de parentesco, ya éramos mayores de edad y pues no tenemos ningún matrimonio registrado, ninguno, que nos impidiera estar en un concubinato. ¿Cómo van a acreditar que estuvieron viviendo en un mismo domicilio? Normalmente se hace con credenciales de lector, con comprobantes de domicilio y con testigos. Mínimo 2 testigos. Estos 2 testigos le van a ir a exponer al juez que les consta que ustedes estuvieron viviendo juntos, comportándose como matrimonio, como esposo, como esposa. Tal vez sus testigos les conste que vivieron juntos 20, 25 años, saben dónde vivieron, desde cuándo empezaron a vivir, si tuvieron hijos. Esta es la formalidad de este tipo de juicios, y vas a obtener un resultado favorable siempre y cuando lo que estés manifestando sea verdadero. Solamente te pongo un ejemplo. Hay personas que simulan que están en un concubinato y no es cierto, no llenaron los requisitos. Es importante que este tipo de juicio se haga sobre hechos verdaderos, sobre hechos que en verdad sucedieron, porque el juicio está siendo observado por una figura que se llama Ministerio Público y por un representante del seguro. Ellos están viendo que tú estés manifestando hechos verdaderos, correctos, en tu escrito. Ellos van a tener acceso a ese escrito, lo van a leer, van a ver lo que estás narrando, las pruebas que estás ofreciendo, y si a consideración de ellos tú no reuniste los requisitos del concubinato, le van a pedir al juez que dicte una sentencia en donde digan que no acreditaste el concubinato. Sin embargo, si tú estás con hechos verdaderos, creíbles, aun y cuando ellos mencionen que tú no reuniste los requisitos del concubinato, tú puedes
hacerle valer al juez, hacerle ver que tú reuniste los requisitos del concubinato, digamos aferrarte, pero siempre y cuando en verdad se hayan cumplido los requisitos. Solamente como ejemplo, hay ocasiones en que nos dicen, es que la verdad yo estaba unido en matrimonio, o la persona estaba unido en matrimonio, pero pues vivimos juntos 20 años, sin embargo ninguno de ellos se divorció. No se divorciaron por los motivos que ustedes quieran, pero si yo te puse el ejemplo hace un momento, cuando contraes matrimonio civil nacen derechos y obligaciones entre ellos, y si la persona fallece sin divorciarse, quien va a tener derecho entonces es la persona que sobrevive del matrimonio. Ese es un ejemplo. Hay ocasiones en que les decimos, bueno, para acreditar que tuvieron el mismo domicilio y que estuvieron viviendo cierto tiempo juntos, necesitamos credenciales de lector, y nos dicen que no tienen las credenciales de lector porque ya no vivían juntos. Entonces, este tipo de cuestiones a veces salen a relucir en estos casos y hace un poquito difícil que se acredite el concubinato. Se supone que en teoría ustedes no contrajeron matrimonio civil porque no quisieron, porque a lo mejor, como lo dije hace un momento, su religión no los permitía o porque no le dieron importancia. Para ustedes era más importante el sentimiento de afecto, y muy respetable. Entonces, en todo momento llenaron los requisitos, pero les faltó la formalidad del matrimonio civil. El objetivo es llenar los requisitos, que un juez reconozca estos requisitos, que dicte una sentencia a favor de ustedes en donde diga que efectivamente reunieron los requisitos del concubinato, el juez declare que los cumplieron, dicte una sentencia a tu favor, y este juicio y esta sentencia, que es físicamente unas hojas, son las que tú vas a llevar en el seguro, para que de esta forma entonces, como si fuera tu acta de matrimonio, ellos digan, ok, ya nos trajo esta sentencia en donde se le reconoció que ella es la concubina o el concubino. Entonces, la probabilidad de que te otorguen la pensión de viudez pues ya es muy grande. Sin embargo, ya te diste cuenta de las diferencias que pueden haber. Los del seguro muchas veces van a pedir que se acredite el concubinato porque ellos, cuando otorgan la pensión de viudez, pues es una cantidad de dinero lo que van a estar otorgando. Entonces no se la van a otorgar a cualquier persona, no la primera persona que se presente y diga es que era mi concubino, no. Ellos quieren tener la certeza de que a la persona que le van a entregar la pensión de viudez, que es una cuestión económica, incluso servicios en el seguro, pues sea la persona que demuestre que tuvo ese derecho. Como yo te dije, si la persona estuvo unido en matrimonio civil, pues quien se presente con el acta de matrimonio se presume que ella es la esposa o el esposo y tiene derecho. Pero si la persona pensionada no estuvo unido en matrimonio civil, se debe de tener un poquito más de cuidado, porque no siempre la primera persona que se presente y que se ostente como concubino o concubina le van a dar la razón y la van a orillar a que lleve como lo dije hace un momento, al que yo llamo juicio de acreditación de concubinato. Entonces, para estar en un verdadero concubinato se deben de cumplir los requisitos que mencionamos, y si el seguro, el IMSS o el ISSSTE ya te dijo que debes de acreditar el concubinato, es un trámite, es un juicio que se hace ante un juez familiar, se debe de ganar, obtener una sentencia a favor, y esa sentencia es la que tú vas a presentar en el seguro, en el IMSS o el ISSSTE, para tener la probabilidad de que se te otorgue la pensión de viudez. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos tu caso, en la brevedad te damos respuesta, y si tú tienes interés
en que se te dé una asesoría en la oficina, se puede agendar una asesoría. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.